ciertos parámetros para poder grabar todas las clases. Entonces, todo lo que pasa en las clases, lo que se dice, las instrucciones que se dan, queda registrado en la grabación. Esta grabación no es solo como evidencia, digamos, sino que también es una herramienta que les puede servir en caso de que tengan ciertas emergencias o situaciones en las que no se puedan conectar. No es una excusa para que no se conecten, porque todavía no les he dicho dónde están las grabaciones ni en qué momento se les vamos a pasar. Solo es, por el momento, es un respaldo que tenemos. Entonces, por favor, siempre conectados. Bueno, y como les decía, espero a los demás compañeros sus cámaras encendidas. Les recuerdo que ahorita habemos tres docentes en taller de electrónica. El día de hoy solo estamos dos, pero seguimos haciendo las mismas actividades, que es desde el principio tomamos asistencia, eh, quién se conecta puntual, quién participa en la clase, quién está en su lugar de trabajo con su cámara encendida, etcétera, etcétera. Y otra cosa que también se toma en cuenta, jóvenes, es quienes entregan sus actividades. Miren, la primera actividad yo no les hice ninguna observación porque la verdad es que pues solo hicieron falta algunos de entregar la primera actividad, pero con esta segunda actividad, si les digo, sí me preocupa un poco porque em, la verdad es que ahorita tengo la cantidad exacta, solo me voy a meter al curso y les digo. Bueno, la primera actividad me sale que la entregaron 18 personas y 4 personas no la han entregado. Va. Y en la segunda actividad tengo registro nada más de 5 entregas. Miren, hoy ya es 1 de febrero. La actividad está programada hoy para las 12:40, para la 1:20. Por favor, no se confíen, ¿sí? No quiero que se estén confiando. Eh, las actividades se tienen que trabajar en el transcurso de la semana, no se trabajan durante el periodo de reparación de computadores. Porque si yo quisiera que se trabajaran durante el periodo, entonces yo se las dejaría para más tarde, ¿sí? Quiere decir que ahorita les doy la clase, les doy 1 hora para hacer la actividad y ustedes me la entregan más tarde. Pero se les da una semana de separación para poder trabajar la actividad, lo que quiere decir que hay suficiente tiempo para poder entrar a la actividad, ¿sí? Entonces, la mecánica puede seguir de la misma manera siempre y cuando se puedan mantener entregando y trabajando las actividades como corresponde. Son las primeras 5 semanas, 5 actividades que nosotros vamos a tener, que son de repaso, de retroalimentación, a excepción de a partir de la sexta a la 10ª actividad, donde ya va a ser un poco más difícil. Entonces, por favor, les hago el llamado de atención. Aprovechen ahorita que son actividades de repaso, que solo son investigaciones, ensayos, álbumes y cosas bien fáciles, porque después se viene más de una actividad semanal y no hay de otra más que entregar la actividad. ¿Sí? Esas actividades no tienen proceso de mejora porque son un repaso, no ni siquiera tendrían que tener proceso de mejora. ¿Sí? Si se dan cuenta, ni siquiera aparece porque es una actividad diagnóstica que lo que intenta es em, digamos que evaluar el conocimiento que tienen hasta este momento. Como ustedes vienen de cuarto y no recibieron ni reparación de computadoras y solo recibieron computación, entonces tenemos que empezar desde cero y por eso es que se les da primero el tema y después viene la actividad. Así que el día de hoy, que nos corresponde este tema, que es bastante sencillo, es bien simple, no nos vamos a extender mucho y la razón por la que no nos vamos a extender es porque yo hoy en la tarde voy a entregar un reporte. No sé si ya les han hablado de los reportes y si no les han hablado de los reportes, entonces se los comparto ahorita. Yo hoy en la tarde entrego un reporte donde voy a ir detalladamente qué alumno ha entregado cada actividad y qué alumno no ha entregado la actividad que corresponde para esta semana. Entonces, voy a explicar el tema ahorita. Procuro no tardarme mucho y van a tener aproximadamente de las 11 de la mañana a las 12:40. Ustedes saben cómo distribuir su tiempo, por eso quiero terminar a las 11
porque de 2 en adelante es su hora de almuerzo y no quiero meterme mucho ahí. Pero saben cómo distribuir su tiempo porque tuvieron suficiente tiempo. Yo regreso a la 1 de la tarde y a la 1 de la tarde yo hago mi reporte. Si cuando yo regrese a la 1 de la tarde no hay actividades entregadas en la actividad uno y en la actividad 2, todo eso se va a ir al reporte. Este reporte llega tanto a subdirección como a auxiliatura. Entonces, si yo miro que hay muchos estudiantes que no están entregando las actividades de repaso, eh, la única, digamos que solución que me queda es pedir a auxiliatura que llamen a sus papás y les pregunten por qué no están entregando las actividades. Entonces, por favor, em, solo este día martes, solo hoy martes 1 de febrero voy a permitirles eh, que puedan trabajar las actividades que les hacen falta de 11 a 12, ¿sí? Pero la siguiente semana que, que corresponde a la actividad 3 cuando empecemos la clase, ya más del 50% de los alumnos que están conectados ahorita ya tendrán que tener entregada la actividad en la plataforma, ¿sí? No es algo muy difícil. Entonces, no quiero que suene como a, a regaño, pero sí es un llamado de atención porque ya necesitamos centrarnos un poco, eh, que se acostumbren también a que pues obviamente cada maestro trabaja diferente y que no es por hacerles la vida imposible. Si yo quisiera hacerles la vida imposible, ahorita mismo les dejaría que entreguen esa actividad o directamente se las anulo. No, no, ¿verdad? A mí no me interesa eso. Lo que me interesa es que aprendan, pero que también sepan seguir instrucciones. Por favor, porque ahí están sus puntos. Y si yo, por ejemplo, me siento a calificar, no puedo calificar si la mayoría no ha entregado actividad, ¿sí? Entonces, no quiero esperarlos, quiero que cuando yo entre ya estén las actividades. Ahora, antes de continuar con la explicación, les pregunto a todos ustedes, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que no haya quedado claro? Me lo pueden decir ahorita y así lo explicamos de una vez. No, profe, todo claro. No, profe. No, Muy profe. bien, ahí estamos. Gracias. Bueno, entonces ahora ya dejando el tono serio, vamos a entrar con la clase. Quiero hablarles en esta ocasión sobre el hardware y el software de una computadora. Miren, yo creo que aquí la mayoría, por eso les digo que no nos vamos a extender mucho hoy. Entonces hoy va a ser así como que la clase así bien rápida. Eh, Vamos a tocar ciertos puntos, incluso la clase anterior ya tocamos ciertos puntos, pero antes de comenzar, quiero que alguien de ustedes participe y me pueda decir qué entiende por hardware, qué entiende por software, que me pueda dar ahí sí que como una, no sé, una paráfrasis de todo lo que ha aprendido. Hardware es la parte física de una computadora y el software es la parte, digamos, ay, digamos, ¿cómo es la palabra? El sistema operativo. Muy bien. Tiene una idea. Entonces, alguien más que quiera complementar lo que dice su compañero Ángel. Si no lo quiere hablar porque le da pena abrir su micrófono, entonces igual puede escribirlo, no hay problema. Eh, Igual si Sí, quiere una participación. Sí, Daniel. el hardware, aquellos componentes como el mouse, el teclado, todo lo físico que utilizamos, y el software son todos los sistemas digitales que están adentro de la computadora, donde se guarda la información y todo. Muy bien. Entonces, gracias Daniel, gracias Ángel por su participación. Igual Esteban nos comparte ahí una definición corta de lo que para él es el software. Bueno, si se dan cuenta, yo creo que la mayoría y nadie más, aparte de sus compañeros, participó, pero yo creo que la mayoría estamos en sincronía, estamos de acuerdo. Creo que todos entendemos hardware y software como la misma cosa. Em, Tenemos referencias o podemos dar ejemplos porque son conceptos que ya vimos eh, pues durante mucho tiempo. Entonces esto es algo que solo va a servir para refrescar nuestra mente. Más adelante, si vienen laboratorios, si vienen pruebas o cosas así, yo creo que ustedes ya
tienen más que claro qué es esto, ¿verdad? No tienen que haber duda. Entonces vamos a iniciar con el tema, ¿sí? Entonces, como ya lo habíamos mencionado, el hardware es la estructura física de la computadora. Comprende a todos los elementos electrónicos y mecánicos que componen al equipo, independientemente de la ubicación de los mismos. Es decir, todos los circuitos, botones, teclas, palancas, perillas, pantallas, displays. Y con displays, pues me refiero también a pantallas o a superficies que reflejen una imagen, dispositivos de impresión, placas, cables, circuitos, etcétera. Entonces, repasando lo que ya habíamos dicho, el hardware es, ahí sí que prácticamente todo aquello que podemos tocar, todo aquello que fue creado em, de manera industrial, digamos, que se requirió un proceso de ingeniería para poder visualizar de manera física el funcionamiento de ciertos dispositivos. Sí, eso pues es directamente de ingeniería porque es necesario pues digamos que complementar todos los dispositivos y que sean compatibles entre sí. Sí, hubieron pues muchas fallas, también hubieron digamos que aciertos o dispositivos que pues no como que lograron entrar en el estándar y otros que sí, que son los que nosotros conocemos, como los discos, las memorias, la placa madre que mencionan sus compañeros, etcétera. Y todos los dispositivos que, por ejemplo, mencionamos la clase anterior, que vimos partes de la computadora, ¿verdad? Entonces, si no recuerda y quiere más ejemplos del hardware, pues ahí tiene las partes de la computadora. Eso está bien fácil, ¿va? Entonces, hardware, ya así de manera resumida lo entendemos como todo aquello que es físico, todo aquello en la computadora que podemos tocar, que podemos desensamblar, al cual le podemos dar una limpieza, le podemos dar mantenimiento o incluso podemos hacer actualizaciones o cambios, ¿sí? Que entonces queda claro, clarísimo lo que es el hardware. Vamos a pasar a lo que es otros ejemplos del hardware. Va. En la clase pasada no hablamos mucho sobre monitores, pero sí, digamos que tocamos el tema. Pues el monitor, todos lo conocemos, es la pantalla de visualización, es lo que nos sirve para poder digitalizar la imagen. Una placa madre es donde se insertan todos los componentes, es la tarjeta de la computadora, el microprocesador o el CPU, pues ya sabemos que es el cerebro de la computadora, los puertos SATA. Estos pues son los de los discos o los de las unidades de almacenamiento. Tenemos las memorias RAM, que son las de acceso aleatorio. También ya lo vimos, ¿verdad? Las placas de expansión. Ahora, en la clase anterior yo no mencioné placas de expansión como tal, pero sí creo haber mencionado algunas, aunque no mencioné directamente ese nombre. ¿Quién de ustedes me puede decir qué entiende por placas de expansión? Igual puede participar o lo puede escribir. Si nadie tiene idea de lo que es, entonces igual háganos saber, ¿verdad? Y ahorita yo se los explico. Bueno, yo creo que eso sí no lo sabemos todavía. Gracias por hacerlo saber. Siempre les voy a agradecer que estén participando. Si no saben la respuesta a algo, pues pueden hacer lo que están ahorita haciendo sus compañeros. A mí me sirve porque si no saben, a veces yo supongo que sí saben cosas que no saben, entonces me sirve para poder entrar y tocar el tema, ¿verdad? Por favor. Entonces, dado que la mayoría todavía no sabe qué es una placa de expansión, se recuerdan que en la clase pasada mencionamos sobre las tarjetas de red y las tarjetas de audio, ¿cierto? Si recuerdan, pues pónganlo ahí. Yo hablé sobre las tarjetas de audio y sobre las tarjetas de red. Bueno, esas tarjetas o placas se les conoce como placas de expansión. Expansión porque, valga la redundancia, nos permiten expandir las capacidades que ya vienen implícitas en el motherboard de la computadora. Si yo tengo un motherboard que tiene capacidades limitadas, entonces utilizo una tarjeta o placa de expansión que a mí me permita
ampliar las capacidades. Por eso es que le llamamos placas de expansión. Estas generalmente se conectan en el puerto PCI Express, aunque algunas más antiguas se conectaban en otro bus o en otro puerto llamado ISA, pero ese pues ya está descontinuado. Entonces nos vamos a concentrar en únicamente en los puertos que mantienen su vigencia hasta ese momento. Entonces ahora ya sabe, y igual como dice su compañero Esteban, la AGP. AGP es el puerto de gráficos acelerados, es para las tarjetas gráficas, pero las tarjetas gráficas modernas también se conectan por PCI Express. Entonces AGP, la verdad es que ya quedó un poquito obsoleta también. Lo he visto últimamente en pocas placas madres, ahorita la mayoría ya trae solo PCI Express, pero también es otro puerto. Va. Entonces, en su momento, si queríamos agregar o expandir, pues las placas de expansión o las tarjetas de expansión nos servían para eso. Ahora ya lo sabemos, ¿verdad? Y eso también forma parte del hardware de una computadora. La fuente de alimentación, que eso sí hablamos, la unidad de disco óptico, que es, ¿cómo se llama? Las lectoras, como para introducir un CD, un DVD, o como quiera llamarle. La unidad de disco duro, que es la de almacenamiento. Hablamos sobre el disco mecánico y el disco sólido, si se recuerdan, entonces eso ya lo tocamos. El teclado y el mouse, lo de toda la vida. Esas son las partes más comunes de una computadora y son algunos ejemplos de hardware. Para no quedarnos en lo típico de pantalla, eh, teclado, mouse, bocinas y ya va. Si le preguntan, entonces ya tiene como más ejemplos que sean un poco más específicos, ¿sí? Lo que necesito es que vayan como que aprendiendo em, a ser un poco más técnicos en su ámbito, ¿sí? Recuerden que ustedes están estudiando una carrera que es completamente técnica, entonces tanto el lenguaje tiene que ser técnico como también el conocimiento que ustedes tienen. Si les preguntan, tiene que haber una diferencia entre, por ejemplo, solo haber recibido computación en básicos, a que ustedes también son electrónicos, por ende tienen que tener conocimiento un poco más sobre partes electrónicas y también sobre computación. Otras cosas que mencionar sobre el hardware. Eh, pues hay partes que son como más importantes, destacables, que también las mencionamos la clase anterior. Por eso es que no voy a, de verdad que hoy no va a tardar mucho la clase. De hecho, pues yo creo que ya nos faltan algunos conceptos y vamos a terminar. Porque si recuerdan la clase anterior, pues sí nos extendimos bastante. Entonces, pues teníamos como un adelanto. En la clase anterior yo les hablé sobre la unidad central de procesamiento, ¿sí? Que es el cerebro de la computadora, el que se encarga de coordinar todos los componentes, realizar cálculos, ejecutar programas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Recuerdan que hablamos sobre el microprocesador, hablamos sobre la arquitectura, las tecnologías, los modelos, los núcleos, las velocidades, las frecuencias, el overclocking, etcétera. ¿No? Entonces, si alguien pues quiere saber más de eso y no lo recuerda, pues ahí está la grabación de la clase pasada y pues ahí la puede pedir, ¿verdad? También tenemos otra parte bastante importante que es la memoria RAM. Cuando hablábamos de memoria RAM, se recuerda que hablábamos sobre la memoria de acceso aleatorio, que a menos que la computadora tenga energía, pues va a guardar datos, de lo contrario, este se reinicia siempre. La fuente de alimentación, que es la encargada de suministrar todo el voltaje a la computadora, y la placa madre, que es el circuito principal de la computadora. Y es ahí donde se conecta el CPU, la memoria RAM y lo que se le da principalmente energía mediante la fuente de alimentación. Ahí estamos, ¿verdad? Esas son como las partes más destacables del hardware de la computadora. Ahora, yo creo que ya comprendimos bastante bien lo que es el hardware. Pasemos a lo que es algunos periféricos que también forman parte de lo que es el hardware. Cuando nos preguntan sobre hardware, generalmente el único periférico que se nos ocurre es el teclado y el mouse. Si acaso las bocinas también, pero también hay otros periféricos que es importante mencionar y
hay una clasificación. Ahorita entonces nosotros vamos a aprender otra clasificación para poder también separar los periféricos, porque no es lo mismo un periférico de entrada que un periférico de salida. Y ese concepto sí que no lo aprendemos hasta ese punto y vamos a entender la diferencia. Vale, entonces leamos la descripción acá. Dice, periféricos dentro del hardware, los dispositivos que se conectan a la CPU y a la placa madre suelen denominarse periféricos. Los periféricos incluyen cientos de tipos de componentes y se caracterizan en diferentes categorías. Entonces, les mencioné los de entrada y los de salida. A ver, según su lógica, según lo que piensan o lo que han aprendido, ¿a qué creen que se refiere cuando yo digo que un periférico es de entrada y que otro es de salida? Ahí pues ahí está el chivo, ¿va? Solo necesito que me den ejemplos y que me mencionen por qué. Tiene que haber una justificación, ¿sí? Por ejemplo, si me dicen, bueno, las bocinas son de salida por esto y esto, ¿va? ¿Sí? Entonces, por favor, pónganme ejemplos aquí antes de que yo vaya y explique qué es cada uno. El teclado, profe, de entrada, De entrada, ¿por qué de entrada, Gerson? porque permite ingresar ¿cómo? Escribir dentro de la computadora Ujú, o algo así. muy bien. ¿Quién Y la, más? La impresora de salida, La impresora de salida. ¿Quién más? por- porque está sacando información de la computadora. Ahí estamos. Muy bien. El ¿Alguien más que monitor quiera también sería participar? de salida porque convierte en gráficos para poder verlos uno. Y el mouse sería de entrada porque convierte información de movimiento en información en la computadora o los clics. Ahí estamos. Ahí estamos. Muchas gracias. Si se dan cuenta, pues sí, todas sus opiniones son bastante válidas, lo que me hace saber que sí tienen una idea bastante clara de lo que son los periféricos y también cuál es su diferencia. Miren que es esto tan simple que les estoy preguntando, créanme que en algunas ocasiones para algunos estudiantes sí fue bastante difícil de entender. Por eso sí quiero cerciorarme más o menos de que tienen una idea clara. Si no, pues igual entro a explicárselos, pero por el momento creo que el concepto está bien entendido. Por ejemplo, su compañero Javier dice que los audífonos con micrófonos son de salida y de entrada. Sí, ahí tenemos un dispositivo que es mixto porque eh, tenemos tanto eh, digamos que la entrada de lo que es el micrófono, pero también tenemos la salida de audio por medio de los audífonos. La cámara porque ingresa datos de la imagen. Sí, la cámara capta luz, lo que convierte en imagen y a su vez pues eso entra a la computadora. Por eso es un periférico de entrada. Otros periféricos que podemos mencionar, el escáner, por ejemplo, a bocinas, ya las mencionamos, cámaras, audífonos, mouse, etcétera, etcétera. Tanto periférico que hay que pues se puede clasificar tanto de entrada como de salida y pues ahí está su concepto. Yo creo que sí está bien entendido eso. Ahora vamos con el almacenamiento, que son otros periféricos, que esos son mixtos igual, no entran en la misma clasificación, porque un periférico de almacenamiento se entiende que se puede leer y escribir. Creo que ya todos lo entendemos, ¿verdad? Dependiendo su clasificación, obviamente, porque hay dispositivos de almacenamiento que solo están pensados para leerse o para escribirse. Pero a los que nosotros nos referimos son los que sirven para almacenar información y leerla cuando nosotros queramos, como por ejemplo las USB, los discos duros portátiles, las unidades ópticas portátiles, las memorias SSD o las SD, etcétera, etcétera. Si tenemos una idea de eso, por lo que las memorias y dispositivos de almacenamiento también forman parte de los periféricos. Y pues sí, el USB también dice su compañero Ángel. Entonces sí, esos son algunos de los periféricos que mencionar y clasificar. Ahora vamos a explicar lo que es el software, ¿sí? El software es la parte intangible de la computadora, es decir, es toda señal eléctrica que recorre los circuitos, todo programa, todo archivo informático, etcétera.
Una computadora sin software no sirve para nada. Toda computadora viene de fábrica con algún software mínimo que permite al menos encender la computadora y manejar a bajo nivel los distintos puertos de la placa madre. Vale. Entonces, imagínense que compra una computadora que arma desde cero. Entonces, esta computadora generalmente, si es de mesa, no va a traer sistema operativo por razones obvias, porque el sistema operativo creado por pues, los diferentes desarrolladores. Vamos a poner el ejemplo a Microsoft. Microsoft es esta empresa que es dueña de Windows y Windows es el sistema operativo que tiene la mayoría de computadoras. Entonces, si nosotros queremos utilizar una computadora, nosotros tenemos a elegir qué sistema operativo podemos usar. Recuerde que el mercado es bastante amplio, por lo que Windows no es el único sistema operativo y ni tampoco es el sistema obligatorio para la mayoría de computadoras. Es el más usual porque pues cada marca tiene sus preferencias, por ello pues tienen contratos con las empresas, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el caso de las laptops, la mayoría ya trae sistema operativo porque pues es solo para encender la computadora y empezar a usarla. Pero, ¿qué pasa con las computadoras de mesa? Si usted las compra, por ejemplo, con un mayorista que posiblemente él también tenga licencias del sistema operativo, pues ya va a traer el sistema operativo. Pero si yo decido, por ejemplo, comprarme una placa madre, aparte comprar el procesador, aparte las memorias, aparte los discos y todo eso, y se me ocurre que la quiero armar yo, entonces cuando la arme, lo que va a pasar es que la computadora va a encender y va a funcionar perfectamente, pero no va a tener un sistema operativo. Lo único que me va a enseñar es la BIOS. ¿Sí? La BIOS, a ver quién me puede decir qué es la BIOS antes de que yo toque el tema. Alguien que lo sepa. Si no lo saben, igual pueden más o menos decirme que en sus palabras qué es o qué se imaginan que es. Más de alguna vez yo creo que hemos escuchado hablar de la BIOS, pero no tenemos como una idea tan clara, sí. Pero hoy sí Profe, vamos a aprender. Sí, Daniel. el BIOS, según lo que yo sé, es como un sistema básico que tiene la computadora para poder instalarle software o hacer cosas sencillas que ya viene preinstalado en la placa madre. Así es. A diferencia de lo que se comprende como software, la BIOS forma parte de algo que nosotros le conocemos como firmware. Entonces, firmware. Si no estoy mal, si no lo estoy escribiendo mal. Este firmware es que ya viene dentro de la computadora, no se puede reprogramar, ¿sí? Es un software que no se puede reprogramar. Y si al usuario se le ocurre por alguna razón querer intentarlo, pues puede dañar la computadora y ya no enciende, ¿sí? Entonces, regresando al tema, ¿qué es la BIOS? La BIOS es el sistema básico de entradas y salidas, ¿sí? Entonces, se los pongo en inglés. Así sería en inglés, pero nosotros lo traduciríamos como sistema básico de entradas y salidas. Eso sería para nosotros en español, pero recordemos que en computación pues nosotros vamos a tener que traducir algunas cosas ya que los estándares y los nombres están en inglés, entonces tenemos que saber cómo se traduce y qué es lo que significa. Va. Entonces la BIOS es esto que viene ya instalado en el motherboard, que viene en una memoria que se llama memoria ROM. A diferencia de la memoria RAM, que es de acceso aleatorio, lo que quiere decir que es tanto de lectura como de escritura, la ROM significa memoria de solo lectura. Ahorita les estoy escribiendo, por eso me quedo callado, para no equivocarme. Entonces, la RAM se los pongo en inglés también para que lo tengan ahí. Yo sé que puse acceso aleatorio, pero es para hacer la diferencia. Si lo quieren copiar, pues ustedes son
Así que libre de hacerlo. Eso es para cuando yo haga preguntas y usted lo tenga bien claro. Entonces, ROM es la Read Only Memory, que significa que solo es de lectura. Y la RAM, pues es la Random Access Memory, que esa es de escritura y lectura. Entonces, lo que pasa con la ROM es una memoria que viene integrada en la tarjeta madre. Y esta ROM, si se han dado cuenta, algunos motherboard traen unas baterías de reloj. Si no se han dado cuenta, pues que lo sepan, las motherboard traen una batería de reloj que alimenta la ROM. ¿Por qué la ROM necesita tener alimentación? Porque no se puede borrar. A diferencia de la RAM, que cuando yo apago la computadora se le borra toda la información, la ROM no se puede borrar, porque si se borra, ahí sí que se elimina el sistema básico de entradas y salidas, y cuando yo encienda la computadora, no hay modo de iniciar. Ahora les explico el procedimiento. Va, entonces la BIOS, que es el programa que ejecuta, eh, digamos que las instrucciones. ¿Qué instrucciones ejecuta? Instrucciones como, por ejemplo, verificar el estado de los discos, verificar los puertos, verificar los periféricos. Y una vez que todo esté como en orden para que la computadora pueda arrancar, entonces manda una instrucción em, al procesador para que pida leer el sistema operativo. Así que si nosotros no tenemos sistema operativo, lo que nos va a decir la BIOS es, no hay un sistema operativo, por favor, instale un sistema operativo con licencia para poder iniciar la computadora. Si no, pues toda la vida nos vamos a quedar ahí en la BIOS y no vamos a poder hacer nada con la computadora. ¿Por qué tiene relación esto con el software? Porque vamos a lo mismo, lo que menciona acá. Una computadora sin software no sirve para nada. Mi computadora, solo con la BIOS, yo puedo hacer muy pocas cosas, de verdad. Y todo el potencial de la computadora viene cuando entra el sistema operativo, ¿sí? Entonces, el sistema operativo es el programa o el conjunto de códigos, instrucciones, datos, todo esto que es intangible, que de alguna forma son solo textos en lenguaje binario, pero que al final son las instrucciones de la computadora que sirven para poder arrancar el sistema, que nos ofrecen una interfaz de usuario, que nos ofrecen la posibilidad de abrir ventanas, de poder interactuar con los programas, de poder instalar nuevos programas que a su vez también forman parte de lo que conocemos como software y que todo esto pues al final nos permite poder utilizar la computadora, ¿sí? Entonces, hagamos como un pequeño repaso. Recordemos, si no hay sistema operativo, lo único que tenemos es la BIOS. La BIOS se aloja en la memoria ROM, que es de solo lectura. La memoria ROM no se puede escribir. La memoria ROM tiene una batería que le permite almacenar la información así que por muchos, muchos, muchos años sin que se desgaste esa batería y que a su vez pues ahí se encuentra almacenada la BIOS, que es el sistema básico de entradas y salidas que ejecuta las instrucciones de arranque de la computadora. Una vez usted haya hecho el arranque de la computadora, lo único que queda es que la instrucción de leer sistema operativo se ejecute por medio del procesador y del disco duro, que es donde tienen que estar almacenados, y ahí ya podemos entonces ingresar al sistema operativo. El sistema operativo por otro lado, pues ese sí está almacenado en su unidad de almacenamiento porque el sistema operativo pesa muchas más gigas, ¿va? Entonces necesita más espacio para poder alojarse, por ende, pues está ahí almacenado. El sistema operativo depende cuál sea su preferencia. Estábamos hablando de Windows, entonces, por ejemplo, con Windows, dependiendo si es Windows 7, 8, 10, 11, pues tiene un diferente peso en gigas, pero pues es el más común, ¿verdad? Ahí sí que todos los sistemas operativos que yo sepa tienen licencia, lo que quiere decir que tenemos que comprar como un permiso, digamos, para poder usar el sistema operativo. Es decir, em, si yo voy a Windows ahorita, yo puedo descargar Windows
10, por ejemplo, profesional y lo puedo instalar en una computadora sin pagar nada. Pero cuando yo encienda la computadora, pues, yo creo que a la mayoría nos ha aparecido ese anuncio de que tenemos que activar Windows. Hay una clave de activación y esa clave de activación pues es básicamente, muy bien, ya está instalado el sistema operativo, ahora lo único que hay que hacer es pagar para poder usar legalmente el sistema operativo. Miren, ahorita hay muchos programas que permiten como que craquear y falsificar las licencias, pero no es del todo recomendable porque hay que tener respaldo de los fabricantes. ¿Sí? Entonces, tenemos por un lado Windows, también tenemos macOS, que es el de las computadoras Mac, tanto las iMac como las MacBook y todas estas de la línea de Apple. Y también tenemos Linux. Linux es un sistema operativo que pues parece que no es tan popular, pero realmente sí es bastante útil. Los ingenieros de Linux pues no se centraron tanto como Windows y como Apple a crear un sistema operativo que liderara como este segmento que es el de las computadoras domésticas, sino que se fue un poco más hacia el lado de la ingeniería, porque Linux tiene diferentes plataformas de desarrollo de usuarios en el que cada usuario, dependiendo sus capacidades, puede desarrollar diferentes herramientas con la arquitectura del sistema operativo de Linux. Entonces, por ejemplo, eh, a alguien se le ocurre que quiere programar un sistema operativo así que ultra ligero en una tarjeta Raspberry, pues con Linux se puede, se los cuento. Em, Ángel pregunta, si nosotros no queremos usar los tipos comunes de sistemas operativos, ¿podemos crear uno propio? Sí, miren, se puede crear, obviamente que se puede crear un sistema operativo. La pregunta es, ¿cuántos años de optimización le va a tomar poder crear un sistema operativo? Recuerden desde dónde viene o desde dónde viene Windows. O sea, si nosotros queremos crear un sistema operativo, pues por supuesto que se puede. La cuestión es cuánto tiempo me va a tomar a mí poder optimizar un sistema operativo. No podemos comparar lo que tenemos ahora con los inicios de los sistemas operativos, ya que pues ahorita tenemos, aparte de que tenemos muchas más herramientas, tenemos mucho más hardware y tenemos pues también mucha más información y referencias, más que todo, pues se pueden hacer cosas bastante útiles, como las que hacen los desarrolladores con Linux. Pero yo creo que más que todo sería como basarnos en otro sistema operativo para poder crear el nuestro. Y si se puede, obviamente que sería bastante bueno. ¿Sabe cuál es el problema? Que ahorita todos los programas ofrecen compatibilidad con Windows o con Mac y muy pocos con Linux. Entonces, ¿cómo le hacemos para que los programas creados por los desarrolladores, como por ejemplo Google, o si yo quiero descargar Photoshop, por ejemplo, o si quiero descargar Adobe para editar, que esos programas sean compatibles con mi sistema operativo, que me ofrezcan una compatibilidad? Es muy poco probable. Lo que tendría que pasar ahí es que el código de instrucciones que tengan ellos sea compatible con el de mi sistema operativo. Lo cual pues sería muy complicado ya que siendo un desarrollador o un programador que tiene un propio sistema operativo, ellos seguramente no ofrecerían ningún tipo de garantía ni compatibilidad. Entonces, muchos usuarios lo que hacen es para proyectos en específico, pues sí, desarrollan ciertas, digamos que opciones de sistemas operativos, pero para el día a día yo creo que no es casi nada rentable poder trabajar con un sistema operativo propio, porque no hay compatibilidad. Y la compatibilidad es una de las cosas más importantes. Ahora, si nosotros fuéramos lo suficientemente autodidactas para poder desarrollar un programa que por cada necesidad que tengamos, pues eso sería excelente. Podríamos apartarnos ahí sí que del monopolio de las empresas que abarcan eh, ahí sí que todo el mercado en cuanto a programas y en cuanto a compatibilidades, pero esto es pues bastante complicado. Ni siquiera los empresarios pues más hábiles se han logrado apartar de los
sistemas operativos y de la compatibilidad de los mismos. Así que sí se puede, pero no es rentable. Ahí sí que me extendí bastante en la respuesta, pero sí es una pregunta bastante interesante. Hay que tenerlo en cuenta. Esteban dice Windows Phone. Sí, en alguna ocasión Microsoft se le ocurrió crear un teléfono que tuviera Windows. No a mucha gente le gustó. Yo personalmente tuve un teléfono con Windows Phone. Tenía Windows 8.1 y a mí me gustaba mucho el teléfono. Era bastante práctico, era rápido. Y eso sí, la apariencia era como de Windows, era bastante extraña, pero a mí me gustaba mucho el teléfono. Obviamente que ahorita ya no hay y pues ya todos se declinaron por Android, ¿va? Ahí entramos también a lo que es el software de los teléfonos, pero eso sí no quiero adentrarme mucho porque ya es tema aparte. Eso ya es un teléfono, ¿verdad? Muy bien. Entonces, seguimos hablando sobre sistemas operativos. Y como habíamos mencionado antes, que la computadora no era nada sin el sistema operativo, pues acá dice que también el hardware no sirve para nada sin un software, un programa que lo controle y determine cómo se deben procesar los datos. Toda computadora viene de fábrica con algún software mínimo que permite al menos encender la computadora y manejar a bajo nivel los distintos puertos de la placa madre. Era lo que habíamos leído anteriormente. El lenguaje de bajo nivel nosotros pues le llamamos así, aunque en realidad es lo contrario, estos conceptos. Entonces, por ejemplo, el lenguaje, te los voy a escribir acá por si me callo, de alto nivel, el de alto nivel es el lenguaje humano, ¿sí? Y se entiende que es como muy avanzado o algo así. Y el lenguaje de bajo nivel es el de la computadora, ¿sí? Lo que pasa es que en realidad el lenguaje de bajo nivel creemos que es fácil por el nombre que tiene, pero en realidad no es nada fácil poder entender los códigos eh, que utiliza la computadora y las instrucciones, ¿sí? Pero esto recuérdenlo porque no solo les va a servir en computación, sino que también les va a servir en electrónica cuando en sexto empiecen a programar con microcontroladores, porque los microcontroladores también utilizan lenguaje de bajo nivel y ya van a aprender todas las instrucciones y los códigos de instrucciones que se van a tener que memorizar para poder ahí sí que hablar con el microcontrolador, ¿va? Pero regresando al tema, era lo que les mencionaba, tenemos nosotros diferentes alternativas en lo que podemos hacer ahora, el software y cómo podemos entender, ahí sí que diferenciar lo que es el hardware del software, las opciones que tenemos ahora, los avances, los programas que se nos ofrecen. Y que todo esto pues obviamente nos pone ahí sí que como en una bandeja de plata a nosotros elegir qué queremos al momento de utilizar una computadora. Windows pues es el más común, es bueno, es rápido, tiene defectos como todos los sistemas operativos y también tiene problemas de rendimiento, etcétera, etcétera, pero ahí sí que cada usuario elige lo que quiere. Mac pues es como les mencionaba, ahí sí que es un sistema operativo que es exclusivo de la marca, entonces si quiere intentar instalar macOS en su computadora que tiene Windows, pues quizá lo pueda intentar de alguna forma, si es posible, pero no va a tener la mejor experiencia. Y con Linux, pues ya hablamos que es este sistema operativo que no está orientado para ser ahí sí que como el mejor amigo del usuario, sino que es como la herramienta más útil para eh, un autodidacta que quiera desarrollar cosas interesantes. Yo he visto bastantes proyectos interesantes con Linux que, eh, que valen la pena. Entonces, tal vez algún día se los enseñe em, y que sí se pueden aprovechar de forma bastante buena. ¿Sí? Su compañero Esteban dice que ¿cómo se llama? macOS solo se puede instalar en las Mac. Me imagino que sí, de manera legal sí. Pero le recuerdo que siempre hay como, no solo, digamos que instalarlo de manera oficial, sino que también hay simuladores
cosas así. Miren que ahí sí que si yo casi nunca digo no se puede, a menos que de verdad no se pueda de manera confirmada, pero casi siempre hay una forma de poder hacerlo. Entonces, ya sea mediante simuladores o mediante otras, ahí sí que saltándose las trancas, pues siempre hay una forma de poder lograr. Pero ¿quién se va a poner a perder su tiempo para eso, verdad? Ya tenemos Windows y si no tenemos Windows, tenemos Mac. La cuestión es que sepamos trabajar con el sistema que nos corresponde. Bueno, entonces, antes de concluir, alguien que tenga alguna duda, algo que quiera preguntar eh, o algo que quiera compartirnos acerca del tema, algo que quieran saber y lo podemos tratar antes de que sean las 11. Profe. Muy bien. Bueno, yo creo que todo está claro, ¿verdad? Su compañero Esteban, bueno, él piensa que Windows es mejor. Miren, en lo personal, no he probado Mac OS para poder decirles si es mejor o no que Windows. Lo que sí les puedo decir es que eh, a mí automáticamente algo que no me gusta de Windows es que se actualizan las computadoras sin avisarle a uno. Hay una, eh, digámosle algo así como una maldición de Windows que es el Windows Update. Em, este es un programa eh, que viene en su computadora. Ahí le puse el nombre, si quiere lo puede buscar. Básicamente es como un programa que se encarga de buscar actualizaciones todo el tiempo y de estar pues manteniendo como que la computadora actualizada. Windows Update a mí no me gusta, más con las últimas licencias y con los últimos contratos que tienen con Microsoft. Em, pero el problema con Windows Update es que a veces instala actualizaciones que no están completas o las instala de manera incompleta. Miren, a mí con Windows, yo he tenido malas experiencias con Windows Update, pero una de las peores creo yo fue una vez que se me estaba instalando una actualización y de la nada se apagó la computadora y al encenderla la computadora como que de verdad que se bloqueó porque pues obviamente cuando se actualiza pues está haciendo una reescritura del sistema, entonces si se interrumpe por un corte de luz o por cualquier cosa, simplemente como que se arruina la computadora. No siempre son actualizaciones para bien o para corregir programas, sino que a veces son términos y condiciones nuevas de las empresas que lo que hacen es modificar la privacidad de nuestros archivos y de nuestros datos. Así que tampoco es bueno. Un consejo que yo les daría para evitar Windows Update es que si ustedes tienen una computadora de mesa o conectan su cable de red, que al momento que vayan a apagar la computadora desconecten el cable de red. Si ustedes utilizan una laptop y es por Wi-Fi, entonces, o computadora de escritorio, pero es por Wi-Fi, entonces solo desactivamos nuestro Wi-Fi al apagar la computadora y pues así evitamos Windows Update. Windows Update generalmente trabaja en los últimos minutos de trabajo de la computadora, ahí es donde se pone a buscar actualizaciones. Los parches de seguridad, que de seguridad no tienen nada, todas estas cuestiones que pues son bastante feas. Por eso pues, yo tengo algunos problemas con Windows y con Windows 11 en específico, que a mí se me actualizó sin avisarme. em, Porque yo compré una computadora y tenía Windows 10 y yo estaba contento con Windows 10 porque era la última versión y de ahí no me quería mover. Y la siguiente vez que yo encendí la computadora ya tenía Windows 11. Windows 11 me pesa 65 gigabytes, lo que a mí se me parece exagerado para las muy pocas cosas que cambian en el sistema. Si puedo contar, son como dos o tres ventajas que me gustan del sistema operativo. Pesa un montón y pues es una copia descarada de lo que es macOS. Entonces, a mí ahí sí que ya no me hace falta tener macOS porque ahora Windows pues copia también la interfaz de macOS. Entonces, a pesar de que digamos que es mejor y ofrece más compatibilidad y todo esto, sí también tienen cosas feas. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que estar pendientes del Windows Update y de las actualizaciones.
y sobre todo tratar la manera de, bueno, tener primero el sistema operativo con una licencia, de tener un buen antivirus y de estar pendientes de desconectar el cable a red para que no se estén instalando actualizaciones a cada rato. ¿Sí? Entonces, yo creo que la mayoría ha tenido malas experiencias con las actualizaciones de Windows y aparte que ponen lentísima la computadora, eso sí. Entonces, pues eso, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí se nos acabó la clase, era el último comentario que íbamos a hacer. Bueno, le recuerdo la dinámica, por favor. Hoy, bueno, terminamos bastante puntual, de hecho, a las 11 de la mañana. Entonces, de 11 a 12, ¿por qué se los dejo de 11 a 12? Porque a las 12 ustedes se van a almorzar. Entonces, de 11 a 12 tienen para entregar. Si no ha hecho la actividad 1, todavía la puede entregar. Si no ha hecho la actividad 2, tiene hasta la 1 menos 20, pero sabe cómo va a distribuir su tiempo para poder entregar esas dos actividades. Ahora, si solo le hace falta la actividad 2, igual, de 11 a 1 menos 20, sabe cómo va a distribuir su tiempo para entregar esa actividad. Cuando yo regrese a la 1 de la tarde, yo lleno el informe de trabajo y de actividades. Y si necesito ver que la mayoría haya entregado. Si no, pues ya sabe cuál es la dinámica. Yo paso el reporte. Si no entrega actividad, entonces llaman a sus encargados. Por favor, todavía tienen tiempo. Yo creo que está bastante clara la instrucción. La actividad 3 todavía no se va a publicar. Me interesa más que entreguen actividad 1 y 2 ahorita. Entonces, por favor, nos vamos a concentrar en eso. La actividad 3 es un resumen de 3 páginas y un cuestionario de 15 preguntas, que eso está regaladísimo. Le voy a publicar la actividad por la tarde. Entonces, espérenla por ahí, por favor. A partir de la otra semana ya es la primera semana que tenemos 2 actividades en una sola semana. Vamos a tener un ensayo y un resumen, que es casi lo mismo, ¿va? Entonces, por favor, aprovechen ahorita. La otra semana sí vamos a tener 2 tareas en una sola semana. Muy bien, vuelvo a preguntar. ¿Alguien tiene sugerencias? ¿Alguien tiene dudas? ¿Se quedaron con alguna pregunta? No, profe, todo claro. No, No, profe. claro como el agua. Muy bien. No, profe. Muy bien, gracias. Entonces, por favor, vamos a trabajar lo que nos hace falta. Si ustedes tienen dudas, preguntas, pues ahí vamos a estar en WhatsApp, siempre nos pueden escribir y ahí podemos resolver esas dudas. Entonces, que tengan feliz día, buen provecho para los que van a almorzar y por favor espero ver sus actividades más tarde, que yo voy a llenar el reporte. Gracias, profe. Feliz día. Ya, Pues, profe, Gracias Feliz día, igualmente. profe. buen provecho. Gracias igualmente.